Bueno, pues yo soy Alba, ya me conocéis de las pruebas y para hacer la prueba del amigo, pues cogí a mi amiga Ana, que es ella. Vamos a empezar con unas 5 preguntillas y así pues Unas 5 preguntillas. sabéis un poco de nosotras. ¿Cómo os conocisteis? Pues me acuerdo el primer día de clase que Del instituto. que estábamos sentadas, bueno, en todas las clases no, pero en algunas estábamos sentadas al lado. Y yo qué sé, pues ya empezamos a hablar y no sé, al principio Que tampoco no- salíamos mucho juntos. no salíamos juntas, Éramos pero compañeras. ella nos pero llevamos bueno. bien. Ella. Yo le preguntaba que qué había en la pizarra, la más que me dijera. Me copiaba de tus cosas. Desde entonces, ¿sabes? Ya, se complementó, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleváis siendo amigas? Pues de que nos conociésemos desde primero de la ESO, así que son casi 6 años. Pero de ser amigas, así más, desde el año pasado. Sí. Con nuestro grupo rivalizaba un poco. Un poco bastante, ¿no? Vaya, O sea, no no había nos podíamos ver. En plan de esto que dices, con esto no me voy a juntar nunca y ahora, pues mira. ¿Cuál es su mayor cualidad? La de la otra. Porque yo creo que le cuentas lo que te cuenta, o sea, le cuentas lo que le cuentas, siempre te da súper buenos consejos, no sé. O como que sabe también razonar muy bien, no sé. Luego, yo veo que Ana que no se enfada mucho, en plan Ya. que estás con, yo que sé, que no es, que hay gente que por cualquier chuminalla como que te da la espalda y yo que sé que en ella pues confía y todo eso. ¿Y cuál es su peor defecto? Yo, de Ana que se agobia a veces mucho, en plan que piensa demasiado en lo que va en lo demás, pero no de qué van a pensar, sino si le va a molestar algo. Eso es verdad. Entonces como que dice mucho, ay, que a ver si esto le va a molestar y se raya mucho y entonces no pasa nada. Ya. De Alba, yo creo que es que... Bueno, en verdad no tiene ningún defecto así importante, de verdad. A mí también me No enfado sé. por chaminar. Eso sí es verdad, a lo mejor le sientan mal, no sé, No lo conozco. pero se cabrea, pero en plan, se cabrea, pero luego se da cuenta con una tontería y es como si nada, ¿sabes? ¿Qué soléis hacer juntas? Pues, bueno, salir con amigas y a lo mejor estamos aquí en su casa casi siempre, escuchando música o Tocando la guitarra. tomamos todos los grupos que nos gustan, Exacto. ¿sabes? Entonces lo... Siempre que a lo mejor le enseño una canción me dice, ¿ya escuchado ese grupo? Ahora vamos por otra parte, que va a ser un test para probar cuántas conocemos. A ver, primero, comida favorita. Pizza de 4 pesos. No sé, es que en plan me gusta cosito. No, la tuya, la zanahoria. El conejo. ¿Tiene alguna que te guste mucho? No sé. Ensalada de pasta, en verdad. Bueno, ya no Bueno, sabe más. freír. Película favorita. La tuya, Meli. Ay, es verdad. Y la mía, hay varias, sí. Porque digamos. Hay una que a veces le he dicho. Hasta el amanecer, algo de eso. No, bueno. Se me mola un montón. La 3. Soy favorito. La de Alba. La suya es Skins. Que Bueno, siempre habla de ella. Es que siempre, incluso siempre te estoy diciendo, tía, que la tienes que ver, no sé qué. Ya. Y todavía no la he visto, en verdad. Consigo mucho ahora mismo, no sé. En verdad, tía, tu serie favorita, Tu última favorita. es que no sé. Pero si tuviera que Mucha, decir alguna, Teen Wolf, La verdad es que sí. Sí, eso me en encanta. verdad sí. Otra, grupo favorito extranjero. El tuyo. En realidad, tío, un montón. Yo tengo un montón, eso es verdad. O sea, un montón es de que yo creo que ni te acuerdas de los que te gustan. O sea, que la escuchas y sabes las canciones, pero luego pues se sabe el nombre. No, hombre, sí.
No sé, últimamente escucho mucho Crystal Fighters. Eso es verdad. ¿Y el mío? El tuyo, A mí me gusta mucho. en verdad también te gusta un montón. Pero si tuviera que decir alguno... Bueno, el que últimamente está todo el rato hablando de él es Mystery Jazz. Es Que verdad. ayer me enseñó varias canciones. Dios, que me encanta, vaya. Ah, mi favorito. Festival al que te gustaría ir. El Arena. Y yo vamos. Siempre hablando del Arena. Sí, sí, sí. ¿Y el tuyo? ¿El Arenal también? También. ¿O Love Festival? Que también. Libro favorito. De Marta ni idea. O sea, Repito. 7. Libro favorito. tío, el tuyo ni idea. O sea, Yo tampoco sé cuál es mi favorito. Que digo, Es como la yo serie. leer es interminable. Es la serie. Y lo releo. Y el mío, El tuyo cuál podría ser. ensayo sobre la ceguera, me gustó mucho. Ni idea. Está suspensada. Esta no. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. And they come unstuck. Muy feliz. No, mi amiga, en verdad. Me cogió por la calle y me ha dicho por hacer un vídeo conmigo. Y le he dicho, yo voy a mis amigas porque me da pena, ¿sabes? En verdad no es mi amiga. Venga.